Bueno, para quienes estén, me es grato darle la bienvenida a, al workshop, en este caso también histórico nuestro, en este caso el track de Infonor, perdón, me he equivocado, de Internet de las Cosas. ¿Ya? Y me es grato dar la bienvenida, en este caso, a nuestro primer expositor, eh, don Fernando Ulloa, ¿ya? A quien conozco todavía de lejos, pero siempre es un agrado poder saludarlo y compartir con él. Fernando nos va a presentar el tema A Comparative Study of the Most Implementing Wireless Technologies for IoT and M2M for the Last Mile, a Case of Study. Fernando, tocayo, es todo tuyo a la audiencia. ¿Qué tal, Fernando? Qué alegría verte. Siempre para mí es una alegría ver a los queridos amigos, que ya somos amigos con Infonor, que por cierto es un congreso que ha resistido estoicamente. Yo creo que es un mérito de las universidades del norte. También saludo a mi amigo Héctor, que está en la sala, porque los congresos de Senacitel, de Telecomunicaciones Valdivia y el de Control Automático, el ACA, llegaron hasta el 2018 y ustedes han seguido adelante, por lo tanto los felicito. Y para iniciar la charla de hoy, porque los minutos pasan muy rápido, soy portador de los saludos de la rectora Marisol Durán, de la Universidad de Tecnología Metropolitana de Santiago de Chile, para el grupo organizador y al comité directivo de Infonor, y los respeto y la admiración para que este congreso siga continuando, porque es muy buen ejemplo para las universidades chilenas, y nosotros vamos a estar siempre con ustedes de aquí hasta cuando Dios quiera. Así que, habiendo dicho esto, cuando usted diga, don Fernando, estamos listos para empezar, tengo que compartir la presentación, ¿verdad? Sí, comparte la presentación, Fernando, es todo tuyo, digamos, el salón. Ok. ¿Se ve? ¿Se ve o no? Sí, se ve, sí, perfecto. Ok, ok. Entonces vamos a bajar esto aquí un poquito. Es importante que les comente que este trabajo que se va a presentar, al igual que el que viene después a las 6 de la tarde, me parece, es desarrollado gracias a una alianza, a una network partnership que la hemos denominado Triplex, como antiguamente la Triple Alianza, de la Universidad de Concepción con el doctor Luis García Santander, la Universidad de Atacama con el decano y doctor Dante Carrizo Moreno, y vuestro servidor, quien les habla, con los cuales hemos estado trabajando desde el 2015 en proyectos que tienen que ver uniendo las fuerzas de informática, las fuerzas del escenario energético eléctrico y las comunicaciones para poder atender un proyecto MEFASE Conosur, donde medimos el sistema interconectado eléctrico. Fuimos las 3 primeras universidades en colocar estaciones que miden sincrofasores del comportamiento eléctrico, ya sea en frecuencia, en voltaje, y también, gracias a eso, logramos participar en un proyecto internacional, ERANET LAC, financiado por CONICET en Chile, junto a la Universidad de Letonia, Rumania, la Federal de Santa Catarina y la Red de Investigación Internacional INES de Portugal. Entonces, dentro de ese contexto de lo que se llamaba IT City, que es una plataforma para ecosistemas para ciudades inteligentes, fuimos desarrollando varios elementos que nos permitieron ir estudiando esta situación de lo que se llama las ciudades inteligentes a través de la casa inteligente y a través del usuario inteligente. Entonces, para que algo tenga inteligencia, sin duda tiene que tener primero memoria, luego comunicación y luego lo que es el postprocesado de información y la informática o el cómputo o todo lo que son las tecnologías de inteligencia artificial, con lo cual vamos descubriendo qué hay detrás de los datos.
porque las telecomunicaciones mandan señales, las señales se convierten en símbolos, los símbolos se convierten en datos, al procesar los datos tengo información, al procesar la información tengo conocimiento. Entonces, ¿por qué este estudio lo llamamos estudio de comparativo de costo? Para implementar tecnologías inalámbricas en el escenario del Internet de las cosas y de las comunicaciones entre máquinas. A futuro vamos a agregar la comunicación entre vehículos, entre móviles, porque creo que estamos desarrollando un poderoso estado de la técnica para poder irnos incorporando y ir aplicando el conocimiento y lo desarrollado en distintos escenarios. Y el escenario de vehículos móviles se viene inmediatamente. Para ser más preciso, de acuerdo a lo que informa la Subsecretaría de Telecomunicaciones, con fecha 21 de marzo, en Chile existen alrededor de 19.8 millones de teléfonos móviles. Y de esos teléfonos móviles, 14 millones, el 56%, el 56,8%, tienen contrato. O sea, tienen un plan y los otros son prepagos. Si pensamos que hay 14 millones de teléfonos con un plan, podemos pensar que los planes o el promedio de los planes que paga la gente son 9.990, o sea, 10.000 pesos. Si ustedes multiplican 10.000 pesos por 14 millones de celulares, son, saquemos la cuenta, 140.000 millones de pesos mensuales. Y en 12 meses son alrededor de 2.240 millones de dólares. Estas cifras son interesantes. ¿Por qué? Porque la infraestructura de red que está puesta en la telefonía móvil, que vimos que en el año 2000, producto de la pandemia, llegó a saturarse en algunos casos y ver comprometido el tráfico, el throughput de comunicación o el ancho de banda, cuando queremos conectar ahora objetos, estructuras, medidores inteligentes, como son los smart meters, que ya comentaré el tema de los smart meters, y a su vez medidores del agua, medidor del gas, porque todo lo que se puede medir se puede mejorar, estaríamos sobrecargando la red de comunicación móvil con mayor cantidad de usuarios. Y este estudio se concentra en la ciudad de Santiago, donde hemos calculado que hay 2 millones de casas. 2 millones de casas y una población relativa de 7 millones de habitantes. Entonces, ¿cómo calculamos, cómo hacemos un estudio para generar una infraestructura? ¿O cuál es el estudio de costo para implementar estas tecnologías inalámbricas que puedan atender el Internet de las cosas y a su vez el Internet de las máquinas que se comunican y finalmente llegar hasta la última milla? Entonces, Chile es un país bastante largo. De hecho, el gran poeta Vicente Huidobro decía que Chile tiene 3 puntos cardinales: el norte, el centro y el sur, nada más. Entonces tenemos que ir de cordillera a mar y de desierto hasta los glaciares. Entonces, en esta primera presentación hablaremos de lo que es la teorización de un estudio de costo para implementar estas tecnologías. En la siguiente presentación, la que viene después a las 6 de la tarde, veremos cómo se hacen los cálculos electromagnéticos para que realmente la señal de propagación de comunicación radio digital en banda ancha para redes IP, o sea, Internet Protocol, pueda cubrir el territorio completamente y de una manera suficiente, con un número de usuarios que va creciendo, usuarios y cosas, y a su vez anchos de banda mayores, porque cada vez se demanda más ancho de banda, queremos más velocidad, y cuando hay más usuarios, se reduce el ancho de banda, igual como cuando abrimos las llaves, el agua por las cañerías se reduce. Habiendo dicho esto, vamos a plantear que dentro del mercado disponible para soportar una gran carga de información simultánea, donde a su vez podamos colocar los medidores, estos medidores inteligentes, smart meter. Tengo que pasar un aviso. La gente, hubo toda una polémica lo que eran cambiar los medidores antiguos,
que eran estos electromagnéticos con un imán que iban con un contador mecánico, por los nuevos medidores electrónicos digitales Smart Meter. Yo creo que no supieron explicar el tema, pero los Smart Meter tienen muchos beneficios. El primer beneficio es que tienen un error de lectura inferior al 1%. Los medidores eléctrico-mecánicos tienen un error de lectura del 5%, que puede ser a favor o en contra. Y el otro beneficio que tienen los Smart Meter es que si tú colocas celdas fotovoltaicas, el Smart Meter permite que tú inyectes a la red, con lo cual va a bajar tu cuenta de luz y puedes implementar un sistema on-grid que entregue energía a la red, energía limpia, y colaborar en lo que es la reducción de la huella de carbono. Entonces, estos Smart Meter, estos medidores de energía eléctrica, que en el futuro vendrán los Smart Meter Water, los medidores inteligentes de agua, de gas, etcétera, etcétera, necesitan tener comunicación con la compañía que distribuye, la distribuidora de energía. Entonces, para que tengan comunicación, hay que ver por qué rutas los vamos a enviar. Y por otra parte, hay que pensar que si estamos colocando una gran cantidad de usuarios, los sistemas tienden a sobrecargarse, sobre todo cuando tienen que disponer los mismos nodos y dependiendo de las zonas, pueden haber mayor concentración de usuarios de casa de objetos. Y a su vez, toda esta información hay que subirla a Internet para que luego tengamos aplicaciones donde podamos ver cómo hacemos más eficiente el uso de la energía. Y también que estos sistemas que van a estar en la nube comuniquen al teléfono móvil, donde te puedan avisar alguna alarma, si es que hay un cortocircuito, si es que hay alguna emergencia, si se desconectó el servicio. Entonces, las comunicaciones parecen ser muy necesarias dentro de este escenario. Y para eso, separamos la tecnología de lo que son las redes fijas del Internet fijo, ya sea por cobre, por coaxial o híbrido coaxial fibra óptica, a lo que son las tecnologías inalámbricas que fueron diseñadas para la Internet de las cosas. Y tenemos ahí 4 grandes estándares que son Sigfox, LoRa, Narrowband IoT y WiMAX. Entonces vamos a ver cuáles son las ventajas de uno y las ventajas de otro y cuánto cuesta implementar este servicio, ¿no es cierto? Para obtener también un contexto de lo que es la capacidad de estos sistemas para transportar la información versus costos, versus número de usuarios y kilómetros cuadrados que tenemos que cubrir. Porque lo ideal sería que todo el territorio nacional y el borde costero y las millas marítimas cercanas, 5 millas, puedan tener comunicación de objetos, puedan tener alarmas, puedan tener comunicación de emergencia. Y eso va a ser, al tener comunicación, los sistemas se vuelven más inteligentes y la sociedad se vuelve inteligente. Por eso apuntamos a lo que son las ciudades inteligentes y un país inteligente, que es el gran desafío y ojalá que lo podamos lograr. Entonces, dentro de los estándares que habla la IEEE, entre una brecha de aquí al 2030, es entender cómo operan, cuáles son sus capacidades y cómo podemos dar atención y soporte a lo que son los mercados, la operación, la distribución de la energía, la transmisión de la energía y a su vez ayudar a la empresa operadora a que esté en comunicación con las casas, con los usuarios del servicio eléctrico, dentro de este escenario energético. Entonces podemos ver que estos 4 estándares tienen características diferentes. En el caso de Sigfox, vemos que su modulación es una simple señal binaria PSK, por lo tanto una portadora que está cambiando de fase, y cada cambio de fase es un cambio de estado, por lo tanto es un 0 y 1. Su ancho de banda es bastante reducido, fíjense, son 100 Hz. Si pensamos en una eficiencia espectral, 1 bit, 1 Hz, solo podría enviar 100 bits,
100 bits bps, que es el máximo bit rate, la máxima capacidad. ¿Por qué lo hace esto Sigfox? Porque Sigfox desarrolló unas pilas pequeñitas de litio polímero que para este tipo de comunicación, con una señal tan bajita, con una información pequeña, una carga útil de 12 bytes, las pilas podrían durar entre 7 y 10 años. Con lo cual uno puede colocar un dispositivo en zonas remotas para monitorear el agua y esa información dice, ¿hay caudal o no hay caudal? Y no tenemos que preocuparnos de la energía eléctrica, que en otros sistemas de mayor consumo de potencia requieren celdas solares, batería o conexión al sistema eléctrico de energía. ¿Cuál es su rango de cobertura? En las ciudades 10 kilómetros, porque los edificios son verdaderas pantallas que hacen sombra, se llaman zonas de shadow, que impiden la comunicación, pero 10 kilómetros es bastante interesante. En los campos abiertos, en los campos marítimos, la señal puede llegar a 40 kilómetros, lo cual es bastante interesante. Con respecto a LoRa, que es su competencia, tiene una modulación codificada, más segura. Este es fácil de leer por cualquier analizador de espectro, cualquier dispositivo que pueda demodular, cualquier demodulador óptimo, cualquier receptor óptimo que se pueda diseñar en un Arduino, en cualquier tarjeta electrónica, es fácil tomar la lectura. En cambio, LoRa tiene lo que se llama Spread Spectrum, ensancha el espectro y encima lo codifica. Tiene mayor ancho de banda, puede transmitir mayor cantidad de información, que son 50 kilobits por segundo. Podemos ver una carga de 243 bytes. Esto es muy interesante cuando tenemos que colocarle nombre al usuario, ubicación, dónde se encuentra y lecturas que no son simplemente on-off, sino voltaje, corriente, potencia, distorsión de armónico, etc. Su radio, obviamente, un poquito más bajo, pero 5 kilómetros urbanos y 20 kilómetros es bastante interesante. En el caso de Narrowband IoT, si se fijan, ya es un cuaternario PSK. A diferencia del Sigfox, del VPSK, que puede transportar 2 bits, el QPSK puede transportar 4 bits de manera simultánea, con lo cual puede llegar a 200 kHz de ancho de banda, tiene mayor ancho de banda. 200 kHz es harto más que 100 Hz, pero puede transportar 200 kbps, que es bastante interesante, donde ya podemos tener una información del orden de páginas, ¿verdad? 128 bytes, pero vamos viendo que su rango, su radio de cobertura es bastante menor. Y en el caso de WiMAX, que es mucho más interesante porque es una modulación adaptativa que se adapta a la transmisión y además tiene la tecnología de OFDM, que son multiportadoras ortogonales que pueden soportar el desvanecimiento radioeléctrico y las perturbaciones de interferencia, puede llegar a ancho de banda de 20 megas y una información de 70 megas, con lo cual puede soportar también de cosas, del Internet de las cosas, usuarios, personas. Por lo tanto, esto es muy interesante porque tiene mucho ancho de banda y el máximo de carga es elástico. Lo administra adaptativamente, que dependiendo de la demanda va administrando este flujo de datos y puede llegar a 50 kilómetros de comunicaciones fijas y soporta comunicaciones móviles. Por lo tanto, es muy adecuado para lo que es el Internet de los vehículos, el V2V, el V2V, que es la comunicación de vehículos, donde espero que en el próximo Infonor les podamos contar algunos adelantos, porque la gracia es que los vehículos eléctricos nos puedan informar cuánta energía tiene, cuánta autonomía ha logrado, avisarles dónde hay una electrolinera, ver cuánto tiene almacenado, y a su vez que hayan vehículos autónomos que sean terrestres, aéreos o marítimos, que ayuden, por ejemplo, a la exploración del terreno en caso de emergencia, o en el caso del mar, que ayuden a la exploración de pesca, que ayuden a los pescadores para saber dónde están los cardúmenes, o cuidar el medio ambiente, que eso es muy importante por la responsabilidad que tenemos con los seres humanos. Veo que se me está acabando el tiempo y estoy muy lento.
Entonces, el desarrollo del estudio es una aplicación en la medición eléctrica, donde los elementos importantes son la comunicación, la frecuencia de la comunicación, la latencia, el consumo de potencia, la tasa de transmisión, el tipo de aplicación y la información constante y la información de alarma. La información constante son paquetes de 202 bytes cuando queremos informar voltaje, corriente, potencia, coseno phi y distorsión de armónico. Pero cuando estamos, y esto estamos pensando con muy alta resolución, donde no solo los smart meters que están midiendo fuera de la casa, sino que podamos tener smart socket, ya vamos a ver la conferencia que viene luego, donde podamos medir el consumo al interior de la casa. Y que nos comunique alarmas donde la información tiene que ser más rápida que un segundo. Entonces, vamos a ver que hay ejemplos que ya se pusieron en marcha, como en Francia, Finlandia, y de una u otra manera esto va a llegar a Sudamérica y sobre todo a Chile, que somos como bastante vanguardistas tecnológicamente, estamos muy buen pie, tanto en el conocimiento como el desarrollo de aplicaciones tecnológicas, no desarrollando tecnología, pero espero que en el futuro lo hagamos. Entonces, aquí vemos los radios de cobertura y podemos ver, bueno, primero tengo que decir que Sigfox queda fuera porque solo puede transmitir 12 bytes. Y nosotros la información eléctrica requiere 202 bytes. Entonces, el caso de estudio es, con los tres que quedan, LoRa, Narrowband IoT y WiMAX, ¿cuánto puede cubrir? Si se dan cuenta, LoRa cubre una gran cantidad de kilómetros cuadrados. En cambio, WiMAX cubre un poquito menos, pero puede tener 89.109 nodos. Puede tener mayor cantidad de usuarios. En cambio, LoRa solo puede tener 653. Y en el caso de Narrowband, y aquí hay que ver cuál se debe ocupar en cada momento, y aquí esto es importante para los telecomunicantes, o lo que yo llamo los infocomunicantes. La informática va de la mano de las telecomunicaciones. Son dos alianzas muy importantes, porque en casos pequeños de 1 kilómetro puedo tener una gran cantidad de nodos, alrededor de 5.941, con lo cual en un campo universitario funcionaría muy bien. Pero en una ciudad altamente poblada como Santiago, pareciera que WiMAX tiene bastante ventaja. En la presentación que vamos a hacer a las 6 de la tarde, vamos a comparar WiMAX con 4G y 5G. Porque, ¿cuál es la gracia de estas nuevas tecnologías que pueden ser usadas libremente por cooperativas de comunicación, cooperativas que repartan internet donde las operadoras no quieren llegar, cooperativas donde puedan llegar a los pueblos originarios, cooperativas que ayuden al turismo? Entonces, no se requiere toda esta infraestructura comercial porque las operadoras, como les dije, ganan 140.000 millones de pesos mensuales y 2.240 millones de dólares al año. No se olviden de eso. Entonces, vemos un compromiso en los números de celdas para cubrir la ciudad de Santiago versus la capacidad de la celda. Entonces, por un lado, puedo tener una gran capacidad, pero tengo que poner mayor cantidad de antenas. Pero eso va a jugar en la amortiguación a largo plazo y en el retorno. Por lo tanto, no se asusten con estas cifras, porque si observan, el gasto de implementación, lo que se llama el CAPEX, el gasto aproximado de capital que hay que invertir, si observamos los dispositivos de transmisión, son 4 euros. Y en el caso de WiMAX, 34 euros. Y si ocupáramos teléfonos móviles WiMAX, llegaríamos a 100 euros. Y eso son 80.000 pesos. Ningún teléfono móvil vale menos de 140.000 pesos. Entonces, el costo de la estación base, obviamente que el LoRa es muy barato, el Narrowband se asemeja a lo que es WiMAX, pero una estación base de telefonía 4G, 5G, bueno, ahora parece que va a llegar a estos números, pero antiguamente en 3G y 4G costaba $50.000. Entonces, cuando queremos cubrir una ciudad de Santiago, los valores son bastante razonables.
Si yo les digo que son 79 millones de euros, ustedes dirán, oh, qué caro. Pero cuando en un año se gana 2.240 millones de dólares, no es para nada caro, es bastante económico. Bueno, señores, las conclusiones. Una comparación de tecnología en el escenario nacional, específicamente en el Santiago de Chile, llegando hasta la última milla, ver cuáles son las ventajas, la comparación, cuánto hay que transmitir para que la información en el escenario energético de voltaje, corriente, potencia, sea bastante eficiente, con la incorporación de alarmas de emergencia. Todo esto para lograr una red eléctrica inteligente del país, de tal manera de reducir la huella de carbono, hacer más eficiente el consumo energético, sobre todo con el gran salto que hemos dado con energías de renovables no convencionales, y a futuro ver cómo se comporta estas redes con lo que es el consumo de agua, el consumo de gas y el monitoreo de distintos tipos de alarmas, donde no se descarta el monitoreo de alarma humana, de salud, de emergencia, de robos, de asaltos que se puedan incorporar con un botón de pánico y con el beneficio de la sociedad, porque para eso la universidad es el lugar donde se piensa una sociedad mejor, donde se piensa una sociedad más justa y donde se lucha por una sociedad más feliz. Es todo, gracias por su atención, espero no haberlo aburrido y quedo dispuesto para las preguntas. Gracias, profesor Ulloa, por su exposición. La verdad que uno siempre queda, digamos, siempre hay un componente en sus charlas que buscan, digamos, el mejor, digamos, un mejor social. Y de hecho, bueno, estoy viendo acá, parece que no veo aún preguntas, me olvidé decirle a los espectadores que si tienen preguntas me las envíen. Yo sí tengo una pregunta, pero más que pregunta es una opinión. Bueno, yo vivo en Iquique, mi familia es originaria de una de las quebradas de acá del interior. Y bueno, hace poquito que tenemos, digo tenemos, pero hay internet arriba y en muchos lugares no está, digamos, y la comunicación a veces se logra o se torna difícil. Y uno tiene servicios que en este caso 4G, 3G, y que a veces es bastante precario y los costos son altos. Hay un caso en particular que me llama la atención y quizás me gustaría contar con su opinión dentro de las tecnologías que usted, profesor, indicó, que es que el control em, que es el control digamos, el control, bueno, yo lo conozco como control automático, pero el control del ascensor, en este caso sensores de agua, quizás para quien no sepa, arriba en los lugares, digamos, digamos, del interior del norte de Chile, el agua aún, entre comillas, es pública, no hay un costo, digamos, asociado, pero eso implica que los pobladores tienen que mantener esa red. En ese caso, en un tipo de lugar geográfico como lo es en una quebrada desértica donde no hay nada alrededor, solamente la gente que vive ahí. ¿Qué tecnología, profesor, podría ser más ad hoc para este tipo de cosas? Porque hay un coste-beneficio, la energía generalmente se saca del sol, son paneles solares. Ahí no sé si usted me podría dar su opinión, bastante aplicado a lo que es acá. Ok, en ingeniería dicen terreno manda. ¿Ah? Y ante ese escenario, cuando yo necesito ver caudales o niveles de agua, tengo pocos datos, ¿no es cierto? Basta un flotador o un molino, un aspa que me esté diciendo si hay flujo o no hay flujo, para ir viendo la ruta de cuánto va disminuyendo, cuánta agua tenemos disponible. En ese caso, probablemente Sigfox, que yo lo descarté porque solo tenía 12 bytes, es bastante suficiente y además porque puede llegar a 40 kilómetros. Y sus pilas, al igual que LoRa, bueno, quizás Sigfox más, pueden durar 10 años, por lo tanto, no requiere que usted ponga celdas fotovoltaicas y batería, que eso encarece el proyecto y además se lo roban, que en este país no sé por qué las cosas caminan solas. Entonces, usted puede hacer un aparatito bastante sencillo con una antena camuflada y va a poder determinar si tiene agua, no tiene agua, cómo está su caudal,
porque con 12 bytes puede usted perfectamente decir 3 niveles de agua, bajo, medio, alto. Entonces, aquí se presenta las tecnologías una comparación de costo para un caso específico, pero las tecnologías son buenas en la medida que usted pueda seleccionar un buen escenario y bastante económica, o sea, Sí, no va gracias, profesor. bastante económico. Sí. Profesor, acá me llegó una pregunta. David me pregunta si es que usted conoce, si es que el gobierno tiene más proyectos de tecnologías IoT, además de lo del medidor, me dice. Esa le traduzco la pregunta tal cual. Sí, yo como telecomunicante siempre estoy enojado con la Subtel, con la Subsecretaría de Telecomunicaciones, porque en vez de contratar ingenieros informáticos, ingenieros en telecomunicaciones, contrata ingenieros comerciales y ingenieros industriales. Entonces yo digo, bueno, si una cartera específica, especializada, debería preocuparse de desarrollar proyectos, porque en los últimos tiempos lo único que ha hecho es financiar, subsidiar a las grandes empresas operadoras y no a los pequeños operadores y a las cooperativas, que yo llamo cooperativas populares o cooperativas rurales, que quieren desarrollar su sistema de comunicación, porque la brecha digital entre los niños que no tienen internet con los que sí tienen internet se va a pagar a largo plazo. Y es un costo país, porque hay que estar bien educado, bien informado y jugar con igualdad de condiciones. Si no, no estamos, por más que arreglemos la constitución, el problema país no se arregla con leyes, se arregla con proyectos de ingeniería, con soluciones útiles, con soluciones reales. Y ese es el tema que yo siempre voy a estar tocando la campana. Piensen en todo Chile, porque aquí las leyes se hacen en Santiago, pero Chile es muy largo. Entonces, y si hay alguien de la Subtel, yo me hago cargo de mis palabras, porque creo que hay que pensar en una sociedad más avanzada. Entonces, el tema de los medidores, ¿por qué tengo que pagar yo los smart meters si son un negocio de la compañía? La compañía tiene que ponerlo, porque después me van a cobrar a mí el costo de la comunicación de la compañía. Porque aquí, si bien el libre mercado a mí me gusta el comercio, que todos podamos comprar, tener comida, plantar, no tiene que ser regulado. No puede ser un libre mercado bestial donde las empresas eh, digamos, nos apretan generándonos costos. Fíjense lo que le estoy diciendo, las familias gastan mucho dinero en comunicación. Fíjense una familia con 5 personas, con 5 hijos entre los 12 y 15 años. Todos quieren tener internet, todos quieren tener celular. Y eso no está en la canasta familiar. Y cuando estamos ganando 140.000 millones de pesos mensuales y 2.240 millones de dólares al año, deberían ser las compañías operadoras las que financien que haya internet para todos los niños en este país. He dicho. Gracias, profesor. Aparecieron más preguntas y aprovecho de que me tiraron las orejas recién porque, claro, Nos las pasamos. preguntas... No, a mí me tiraron las orejas porque pedí que mandaran las preguntas en un lugar equivocado. Ya, bueno, alguien me pregunta acá, y es espectador anónimo, me imagino, ¿dichas tecnologías IoT wireless contemplan algún aspecto en seguridad, perdón, de la seguridad? Mira, cuando una señal va en el radio espectro, siempre puede ser capturada. La seguridad tiene que estar a nivel de firewall, de servidores, ya cuando entra. Ahí tienen que estar los cortafuegos. Toda señal que viaje electromagnética, aunque le agregamos encriptación, aunque le agregamos códigos chip pseudo aleatorios, códigos pseudo ruidosos, siempre se puede interferir, siempre. O sea, la señal va viajando, igual que en un cable, basta que tomemos una trama, la desencriptemos, que los software están en el comercio, están a la venta, no, los venden las mismas compañías que venden las tecnologías. Entonces, claro, por eso, entre más pequeño es el bit, el paquete de comunicación, menos posibilidad va a haber de hacer intruding, porque son miles, imagínate, miles de antenitas viajando, eh, pero sí, siempre se puede desencriptar. O sea, eso es propio de la electricidad o el electromagnetismo.
La seguridad tiene que estar en el servidor hacia adentro. Indoor, no Final. outdoor. Claro, Claro, la parte final, digamos. Profesor, y una última pregunta para dar paso al siguiente expositor. Me pregunta Luis García, ¿qué pasa con 5G? ¿Se puede comparar con las tecnologías, imagino, que usted expuso? sí, claro. Eso quiere la empresa operadora, o sea, van a ir a hacer aplicaciones de este tipo porque también quieren ser parte del negocio, ¿no es cierto? También quiere que se conecten los objetos, que se conecten las máquinas, que se conecten los vehículos, que se conecten eh, hasta los animales. Pero fíjense que cuando Intel no lo dejaron participar del negocio del 3G, desarrolló WiMAX, desarrollando una alternativa liberada para competir con las compañías operadoras que tenían el negocio mundial de lo que era el UMTS, el Universal Mobile Telephone. Y como no le permitieron ser fabricante, desarrolló una tecnología paralela que, si observan, el Wi-Fi ha sido bastante útil, ¿no es cierto? Pero indoor. El WiMAX, que es 802, el estándar IEEE 802.16, es outdoor, es un gran Wi-Fi fuera de la casa. Sin duda que el 5G, como se dio cuenta, está desarrollando estas mismas capacidades dentro de un tráfico adaptativo que va dándole un espacio del espectro a cada objeto, a cada cosa, a cada máquina, a cada vehículo. Siempre, luego en la otra presentación vamos a ver, creo que el año pasado en Infonor hice una charla de 5G, donde expliqué lo que se venía, por todas las capacidades, sin duda. Fíjense que 5G va a colocar antenas más chiquititas y en todos los semáforos, porque los semáforos tienen una distancia de 1 cuadra o 2 cuadras. Esos son 100, 200 metros. Y la única forma de poder atender mayor cantidad de usuarios es ir colocando más antenitas. Pero eso está muy bien en entornos urbanos. Y yo me pregunto, ¿y en entornos rurales las empresas operadoras van a invertir? No lo sé. Gracias, profesor. Bueno, le damos las gracias al profesor Ulloa por participar en Infonor 2021.